Hola mis amados hermanos, qué gusto volver a estar entre ustedes a través de la palabra de Dios, hablándoles del fin de estos tiempos, tiempos duros y difíciles, como hablamos en la clase anterior, en medio de tantas noticias malas. Pero recuerden lo que dije en la clase anterior, que las noticias malas preceden a las buenas noticias, y la buena noticia es que Cristo viene pronto. Viene pronto por nosotros a sacarnos de este mundo, de tanto dolor, de tanta desgracia, de tanto sufrimiento. Y les decía en la clase anterior también que de una forma en términos simbólicos, en un sentido figurado, yo no sé si usted está en Egipto, si se encuentra en el desierto o está en las proximidades de Canaán. Recuerden, los cristianos saben a lo que me estoy refiriendo. En Egipto recuerde que el pueblo escuchó hablar de Dios. En el desierto ellos conocieron a Dios. En el Mar Rojo creyeron a Dios y en Canaán disfrutaron de Dios. Entonces nosotros vamos a llegar a Canaán, a esa Canaán celestial. No sé, quizás muchos nos encontremos en el desierto, pero ahí conocemos a Dios. Y Él está llegando con lo que nosotros necesitamos, con el maná del cielo, la palabra de Dios, la que nos alimenta y nos da la fuerza para seguir en pos de Canaán. Así que hay malas noticias. Van a seguir las malas noticias. No estoy dando malos augurios. La palabra se está cumpliendo. A Dios gracias. Gracias a Dios porque su palabra es verdad. Y esto nos da muestra que el Dios que nos ha dado la palabra es un Dios veraz. Y esto nos va a llevar a nosotros a poder disfrutar de la presencia de Dios. Son principios de dolores y estas leves tribulaciones deben de producir en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Cada vez más de lo que debemos es desear, no quejarnos por lo que estamos pasando, sino desear estar en el cielo. Así que mis amados hermanos, es un gusto volver a llegar a sus hogares y quiero orar por usted, por su familia, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú sigues siendo Dios. Dios en el cielo y en la tierra también. Dios que no desamparas tu creación. Dios que nos amas. Dios que has tendido tu mano de poder, de misericordia, de bondad, tu perdón para nuestra vida y nos has abierto las puertas del cielo. Oh Dios mío, sabemos que estamos en tiempos difíciles y gracias porque tú nos adviertes de cosas que han pasado y cosas que están por acontecer. Gracias por esta bendición de poderte tener a ti en medio de esta circunstancia que nos da el aliento y esa esperanza bienaventurada de que tú vienes pronto por nosotros. Bendecimos cada familia, cada oyente, cada persona presente en este momento, Dios mío, y seguimos proclamando salvación, que todavía estamos a tiempo para cada hijo, para cada padre, cada madre, cada hermano, cada pariente de nosotros, en el nombre de Jesús. Seamos edificados a través de tu palabra. A ti las gracias ahora y siempre. Amén. Bien, estamos hablando de Marcos 13, cuando aquellos discípulos llaman a Jesús aparte y le piden que les hable de los últimos tiempos. Y Jesús les habla de estas malas noticias, de estas cosas que acontecerían y nos han tocado a nosotros vivirlas. Ahora bien, y muchos han pensado que el fin es el arrebatamiento y están un poco desapercibidos, no apercibidos. Y ya les estuve explicando en la clase anterior que Jesús va a venir en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. A veces estamos esperando que venga un tiempo de avivamiento. Pueden haber ciertos avivamientos focalizados, pero no va a ser como muchos piensan. Y cuando nosotros estudiamos y vemos las parábolas de Jesús, vemos y nos dice que Él vendrá a la medianoche, en el momento más oscuro de este mundo, de esta sociedad, y vemos que ya las obras de las tinieblas están envolviendo a este
mundo, mis amados hermanos, y como Jesús repite aquí en Marcos 13, en los versículos 5, 9, 23, 33 y 37, nos sigue, dicen, velad, 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 velad. Nos manda a estar bien atentos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es que en el reloj de Dios nos indica que la noche está avanzada. Las obras de las tinieblas están invadiendo este mundo, se están multiplicando. Hay fatiga, hay cansancio, mis amados hermanos. Hay muchos que duermen, tristemente. Se está acercando la mañana, que es la buena noticia. En primera a los tesalonicenses, quiero leerle unas palabras que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica, en el capítulo 5 de primera a los tesalonicenses, capítulo 5 del 1 al 4 y luego el 6, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y dice el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. Por esto, mis amados hermanos, una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos en la palabra de Dios es que su palabra nos revela los acontecimientos, nos revela los eventos que han pasado y los eventos que están por suceder. Y yo les pregunto, ¿cuál será el evento más próximo, más inminente que estamos esperando? Creo que es el arrebatamiento de la iglesia. Se está esperando una muy buena noticia en medio de estas malas noticias que preceden a las buenas, como le pasó a los discípulos. Tuvieron 2 días, 3 días de malas noticias, ver morir a su maestro. Para muchos se habían acabado sus esperanzas. Ver morir a su maestro, ver sepultar a su maestro. Aquellas malas noticias no fueron agradables para ellos, pero tuvieron aquella linda noticia de que Jesús vive y aún vive. Ese espíritu que un día envió a Jesús al mundo para salvarnos es el mismo que nos prepara para que nosotros vayamos al cielo. El mismo espíritu que trajo Jesús a la tierra es el mismo que nos prepara a nosotros para ir al cielo. Gloria al Señor. Él murió para salvarnos, pero vive para ayudarnos, y Él está en medio de estas circunstancias adversas en esta humanidad. Vamos a ver algunos de los eventos acontecidos en la Biblia y a través de la historia. Primer evento, el regreso de los judíos a la tierra de Israel, el llamado florecimiento del desierto. Y recuerde que Israel estaba dispersa por todo el mundo y las Naciones Unidas, países de las Naciones Unidas votaron para que Israel volviera a restaurarse como nación. Y en 1948, si mal no recuerdo, fue un 14 de mayo, Israel vuelve a ser una nación, un país. Cumplimiento de la palabra de Dios, 1948. Posteriormente ha surgido el llamado
nuevo orden mundial, que no es más que el misterio o secreto de la iniquidad. ¿Por qué digo esto? Este nuevo orden mundial ahora estuvimos conociendo que también la han estado llamando gobierno profundo, ciertas cosas oscuras que se han estado entretejiendo, vimos a través de las elecciones en este país y muchas cosas que hemos estado escuchando que conocemos. Ahora ese surgimiento de este nuevo orden mundial. Allí en segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 y 8 dice, porque ya está en acción, lo estaba diciendo el apóstol Pablo hace muchos años atrás, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Esta es la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto está entretejido hace años, ha invadido los gobiernos, los estados en muchas partes del mundo. Esto lo estamos viendo aún en gobiernos hostiles al cristianismo. Muchos gobiernos persiguiendo al cristianismo, matando a los cristianos. También ya estamos viendo hace cierto tiempo el surgimiento y la proliferación de la ideología de género, que es parte de la agenda del espíritu del anticristo, preparando el lugar para que se manifieste. Parte de este plan también de este nuevo orden mundial es que le sea retirada a los padres la patria potestad sobre los hijos y por supuesto cuando esto se logre quitarle la autoridad delegada por Dios a los padres en cuanto a los hijos, por supuesto esto va a traer otros tipos de enseñanzas a los hijos. Y nos hacemos una pregunta, ¿qué generación se está formando en estos tiempos? Viene a mi mente en los tiempos de Josué, aquel hombre conquistador, aquel hombre que llevó a la nación de Israel a conquistar Canaán. Él ya en su vejez, estoy hablando del capítulo 24, versículo 15, en su vejez él hace un reto a los líderes de la nación de Israel, líderes fieles a Dios, y le dice, escojan ustedes a quién servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres. Yo no sé a quién ustedes van a servir, si a aquellos dioses o al verdadero Dios. Pero él dice, continúa diciendo, estoy Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Eso es algo muy importante. Nosotros venimos de un contexto de un país que la ideología que tratan de llevarle y meterle en la mente a los hijos es una forma de matar y borrar los buenos modales, los buenos principios éticos, sociales y morales que traemos de generación en generación, que enseñamos a nuestros hijos, y vienen otros con mentes corrompidas, con mentes saturadas por el mismo infierno, a darle otras enseñanzas a nuestros hijos. Pero cuando nosotros dedicamos tiempo, cuando nosotros empleamos tiempo, que esto no es un tiempo perdido, de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, instruirlo en la palabra de Dios, esto nos va a dar buenos resultados. Ahí tenemos los ejemplos bíblicos. José fue sacado de su seno familiar, solo,
vendido como esclavo, pero le fue fiel a Dios. Siempre he dicho que donde hay un buen nido, los pichones van a ser buenos y siempre van a desear volver al nido. Recuerdo las letras de este hermoso himno que dice: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo, porque no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Y esto es muy importante porque va a llegar y está llegando ya los tiempos de quererle quitar la patria potestad a los padres, a los hijos, y por supuesto no va a haber una buena enseñanza para ellos. Josué le hizo este reto a los líderes de Israel, pero cuando llegó el tiempo de los jueces, un tiempo de anarquía, un tiempo de apostasía. Digo anarquía porque incluso esa anarquía la estamos viviendo en estos tiempos. El último versículo del libro de los jueces dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Como decimos en nuestro contexto, lo que bien le daba la gana. Pero dice en el capítulo 2, versículo 10 de Jueces, después que Josué muere, dice: toda aquella generación fue reunida con sus padres, pero se levantó después de ello otra generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho por Israel o por ellos. Quiere decir que aquella generación que se levantó fue una generación, primero, no quiso escuchar los consejos. Y segundo, desobedecieron. Aquellos que escucharon, desobedecieron. Que hay dos eventos, uno que no escuchan y otro que escuchan pero no obedecen. Y conocemos la triste historia que pasó Israel en los tiempos de los jueces, tiempos de apostasía. Y cuando ellos se veían oprimidos por el enemigo, entonces clamaban a Dios y Dios le enviaba un juez. Y conocemos esta historia. Así que, mis amados hermanos, este surgimiento de este nuevo orden mundial ya lo estamos viendo, es parte de la agenda del espíritu del anticristo, preparando ya el escenario para cuando él entre en función en este mundo. Pero para la gloria de Dios les doy una buena noticia. En medio de malas noticias les doy una buena noticia. Ya el Señor nos habrá sacado de este mundo cuando se manifieste el anticristo. Ahora bien, y sigue esta pregunta en pie: ¿qué generación se está formando en estos tiempos? Como número 3, le dije de algunos eventos acontecidos. Primero, el regreso de los judíos en 1948, se establece nuevamente Israel como nación. Segundo, el surgimiento de un nuevo orden mundial. Segundo. Y tercero, la manifestación de la apostasía, tanto teológica como moral. Bien, como les estaba diciendo, la manifestación de la apostasía, tanto teológica como moral. Lo estamos viendo hace tiempo, mis amados hermanos. Hace poco estuve viendo entrevistas a ciertas personas sobre qué pensaban sobre ciertos cantantes cristianos que sus canciones fueron de tanta bendición a nuestras vidas y ya hoy no están sirviendo a Dios y están de otra manera, y dicen que han encontrado otro camino, que otra música, y están buscando mucho lo que es el populismo. Y siempre he dicho, aunque aquí a mí no me aplaudan, lo importante es que me aplaudan en mi entrada al cielo, porque muchos buscan los aplausos del hombre, pero allá arriba no tendrán ninguno, tristemente. Ahora vamos a ver en cuanto a esta apostasía teológica y moral. Lo estamos viendo hace tiempo, los falsos profetas. Ya sabemos cuántos profetizaron en cuanto al coronavirus, cuántos profetizaron en cuanto a elecciones de este país. Los predicadores que están haciendo, mis amados hermanos, mercadería. Sí, torciendo el evangelio para sus provechos con mensajes de entretenimiento o mensajes triunfalistas. Yo les explico esto. Prometiendo una vida cómoda a sus feligreses, a las personas que le siguen, una vida fácil, le prometen, y también prometiéndoles el cielo a muchas personas, o pretendiendo construir el cielo sobre la tierra. Y están obviando
lo que es la santidad a Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Como nos dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz, seguid, me está hablando de dinamismo, de proyección, de progreso, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces muchos de estos predicadores han obviado lo que es la santidad a Dios y están pues trayendo mensajes triunfalistas y prometiendo muchas vidas buenas y cómodas, pretendiendo construir el cielo en la tierra. Y la Biblia nos habla que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí mismo en Marcos 13:6 que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. No sea usted de estos engañados. ¿Y qué dice en Mateo 24:11? Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos, como les dije en la clase anterior, tanto en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 22, habla de lo mismo. Y engañarán a muchos. Por eso Él nos manda que velemos, que estemos apercibidos. Bien, como número 3 de estos eventos acontecidos y que están aconteciendo, la manifestación de esta apostasía, tanto teológica como moral. También encontramos como número 4 la degradación moral de la raza humana. Esa anarquía que hay hoy. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Qué dice allí? Segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Dice, 2 Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo advierte también Pablo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en Isaías 5:20 dice, ay. Isaías 5:20 dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La Biblia está llena de la misericordia, el amor, la compasión, la paciencia, el perdón de Dios. Pero cuando usted encuentra un lamento, ay, es para tener en cuenta. Y dice la Biblia allí en Isaías 5:20, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Malas noticias, acontecimientos que la palabra de Dios nos está hablando que van a estar pasando y ya estamos entre ellos. También vemos como uno de estos acontecimientos, eventos acontecidos y que están aconteciendo, también está el deterioro y la destrucción global de la tierra. Deterioro y destrucción global de la tierra, los desastres naturales, las crisis económicas, los incendios, los terremotos, mis amados hermanos, los meteoritos amenazando con impactar la tierra, hambre, enfermedades, por cierto, enfermedades que han dejado sin palabras a la ciencia. Tristemente, yo les pregunto, en la historia moderna, ¿se había visto un mal de alcance mundial como este? En la historia moderna, ¿se había visto un mal de alcance mundial como este?
Aun aquellos que se han creído fuertes o poderosos no se han podido escapar. Y la Biblia me dice que son principios de dolores. Y volvemos allí a Marcos, la cita bíblica que nos está ocupando, Marcos capítulo 13, dice el versículo 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Ya usted conoce las noticias. Cuántas cosas están pasando y aún las que quedan. Para aquellos que le están dando a usted que todo va a ir mejor, que todo va a mejorar. Yo no estoy augurando cosas peores, pero observe usted, sea observador y observe la palabra de Dios que nos está diciendo para estos últimos tiempos. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando lo llamaron aparte. Señor, dinos. Los discípulos en una ocasión cuando Jesús ascendía allí en Hechos 1:7, Señor, se siguieron interesando. ¿Y qué tú harás para restaurar a Israel? Ni a ustedes no les toca conocer las sazones de los tiempos, porque eso está en la sola potestad del Padre. Ocúpense de ser llenos del Espíritu Santo para que testifiquen de mí en todas partes. Y nos preguntamos, ¿qué quedará para la gran tribulación? Si usted sabe algo que quedará, pues me lo puede decir. ¿Qué quedará para la gran tribulación? Hágase esta pregunta. Estamos próximos a la buena noticia, que Cristo viene. Ante el cumplimiento de estos acontecimientos, la iglesia, a nosotros nos corresponde. Recuerde que en la primera clase le explicaba que a Jesús debemos tenerlo como Salvador y como Señor, porque muchos lo tienen como Salvador, pero no como Señor. Porque Él es bueno, porque quiero que me salve, que me cure, que me sane y todas estas cosas. Pero como Señor me está hablando de una vida de compromiso. ¿Qué yo debo hacer por lo que de Dios he recibido? Y la Biblia me manda a ser agradecido. Y cuando yo lo tengo como Señor, me está diciendo que debo de cumplir mi parte como siervo, como servidor. Ante el cumplimiento de estos acontecimientos, la iglesia debe de tomar o asumir una triple actitud espiritual. La iglesia debe asumir, mis amados hermanos, o tomar una triple actitud espiritual. Dice allí en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. ¿Sabe? Le quiero traducir mejor esto que quiso decir el Señor. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra no dejará de cumplirse. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Y eso lo estableció un Dios veraz, que su palabra se cumple. A Él sea la gloria. Aunque usted vea que lo que se esté cumpliendo sea malo a la perspectiva, al conocimiento de usted, glorifica a Dios porque Él sabe lo que hace. Él sigue en el trono. Esta triple actitud espiritual que debe tomar la iglesia. Número uno, una actitud de esperanza. Sí, una actitud de esperanza, no de queja, no de desconsuelo. Una actitud de esperanza. En medio de estas batallas y de los males de este presente siglo malo, debemos avivar y edificarnos con esta bendita esperanza. Una esperanza que no nos avergüenza, que es bienaventurada, que es dichosa. Esta bendita esperanza del regreso de Cristo a buscar a los suyos. Que podamos decir nosotros como el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 2 de Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa obra que necesita ser avivada somos tú y yo. Tú y yo somos esa obra que necesitamos ser avivada en medio de estos tiempos difíciles. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que tu iglesia asuma, que tus hijos asumamos el papel que necesita esta humanidad. Que nosotros debemos de asumir que proclamamos a un Dios que todo lo puede. Dice, en la ira
acuérdate de tu misericordia. Estamos en tiempos que necesitamos que esa obra que somos nosotros, esa obra de Dios, seamos avivados. Y dice allí en Tito 2, 11 al 13, Tito 2, recuerden que estoy hablando de esta triple actitud espiritual que debe tomar la iglesia. Estoy hablando de la actitud de esperanza. En Tito 2, capítulo 2, los versículos 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza es bienaventurada, es dichosa, es feliz varias veces. La esperanza que tenemos, aquellos que tenemos al Señor, que confiamos en Él, que tenemos su palabra. Esa esperanza no nos avergüenza, es bienaventurada, es dichosa, porque esperamos al Señor. Y dice en 1 de Juan 3, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, los versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. Y recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Esta es la primera actitud, una actitud de esperanza. La segunda actitud es una actitud de santidad. Mis amados hermanos, iglesia, hogar al cual está llegando la palabra, que eres parte de la iglesia. Vivimos rodeados de un sistema pecaminoso al extremo. Vivimos, mis amados hermanos, y este mundo pecaminoso está avivado por las fuerzas de las tinieblas. Ahora más que nunca debemos consagrarnos en santidad a nuestro Señor, a nuestro Cristo, renunciando a todo lo que el mundo nos está ofreciendo, conservando nuestras vestiduras blancas y resplandecientes en espera del esposo celestial. Dice allí en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo mantente purificado y que siempre tengas la unción de Dios en tu vida. Primera actitud, actitud de esperanza. Segunda actitud, actitud de santidad. Tercera actitud, actitud de servicio y evangelismo. El tiempo apremia, mis amados hermanos y amigos, y las personas se pierden sin conocer a Cristo, el Salvador de este mundo. Es la hora, es el tiempo de hablar de Cristo. Estamos al final. Recuerde que el tema es el fin de los tiempos. Estamos al final de esta carrera que un día la comenzamos con un paso. Esa carrera de esas 1000 millas. Estamos llegando al final de ella. Y en estas carreras, cuando usted analiza una carrera, una maratón, una carrera de resistencia, a las personas ya al final le duelen los pies. Su garganta necesita beber agua. El cuerpo pide descansar. Y es bueno cuando alguien en el camino te ayuda,
te ofrece ayuda, agua, descanso. Hermanos míos, ahora es el momento que al final de esta carrera en este mundo malo y difícil, tu aliento llegue a alguien. Es el momento cuando más cansados estamos, es cuando más apreciamos y es cuando más van a apreciar las personas tu ayuda. Esa ayuda, esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza va a ayudar a alguien a sobreponerse al dolor que se está pasando en esta humanidad, a sobreponerse a las circunstancias difíciles que se está pasando en este mundo. Y de esta manera vamos a ayudar a que muchos puedan llegar felices a la meta. Esa palabra que tú puedes dar como cristiano o como iglesia, esa palabra de aliento, de esperanza, que tú le des a alguien, mi amado hermano, va a marcar la diferencia entre terminar bien la carrera o quedarse en el camino. Piense bien en esto. Terminar bien la carrera o quedarse en el camino. Viene a mi mente, leí la historia de un atleta inglés de los 400 metros en las Olimpiadas, si mal no recuerdo, Barcelona 92. Era el favorito para ganar las Olimpiadas. Y en la semifinal sale y iba adelante en la carrera. Faltando unos 100 metros, sintió un tirón muy fuerte en uno de los músculos de su pierna. Empezó a arrastrar su pierna mientras los demás le pasaban. Pero él no se paraba, no se detenía. Y hubo una persona un poco gruesa en su constitución física que se lanzó de las gradas a la pista, violando así la protección que tienen los atletas. Quisieron detener a este hombre, pero no. Nadie lo detuvo y fue y abrazó a aquel atleta que corría arrastrando una pierna y le asió, lo agarró por debajo de sus brazos y uno de sus brazos lo echó en su hombro y siguió con él hasta la meta. Aquel hombre era su padre. Y yo te hago una pregunta. ¿Con quién prefieres pasar o llegar a la meta? ¿Quedarte en el camino o acudir a la ayuda de tu Padre, que es nuestro Dios, nos conduzca hasta la meta? Ese puede ser tu trabajo, iglesia, hermano o hermana, ayudar a otros a llegar a la meta. Seamos entendidos. Dice Jesús aquí en Marco 3, seamos sobrios. Seamos entendidos y maduremos, despertemos a la realidad que estamos viviendo. Y les cuento el proceso de la mariposa. Esa que usted ve volar, esa que usted ve tan bonita, que le dan esplendor, belleza a los campos. El proceso de la mariposa comienza con un gusano que se arrastra hasta que este gusanito se envuelve en la hoja de un árbol, formando un capullo, y ahí se rinde a las leyes del Creador, sin hacer absolutamente nada. Al cabo de cierto tiempo sale del capullo con alas para nunca más volverse a arrastrar. Ahora es una mariposa. Ahora vuela embelleciendo los campos. Pero en nuestras vidas hay cosas semejantes, mis amados hermanos, por las que nosotros pasamos en nuestras vidas, que no están en nuestro control,
pero sí en el control de Dios, en su sabiduría. Por mucho que nosotros nos esforcemos o luchemos, Dios quiere que por ese proceso nosotros transitemos. Y Él ha permitido estos tiempos difíciles, estas malas noticias, para que nos fortalezcamos en Él y mañana podamos volar al cielo. Y termino con esta observación que un hombre hizo un día. Un hombre observó por mucho tiempo cómo una mariposa trataba de salir con mucho esfuerzo de su capullo a través de un pequeño orificio que tenía aquel capullo. Y como este hombre vio que aquella mariposa luchaba por salir del capullo, optó por hacer algo y decidió darle ayuda. Tomó una tijera, dio un corte y liberó a aquella mariposa de aquel capullo. Esperó un momento para que ella levantara el vuelo como las demás mariposas. Pero después de esperar que ella volara, notó algo. Que la mariposa, en vez de volar, aquella mariposa se arrastraba con sus alas atrofiadas. En vez de volar, se arrastraba con sus alas atrofiadas y que estaba confinada aquella mariposa a no volar más. ¿Y sabes por qué, mi amado hermano y amigo? ¿Sabe por qué esta mariposa no pudo volar más? Ella estaba diseñada que a través del gran esfuerzo que ella hacía por salir de aquel capullo, era lo que hacía que sus alas se hicieran fuertes o sus alas se fortalecieran. Las dificultades nos fortalecen para levantar el vuelo espiritual. Las dificultades, mis amados hermanos, nos ayudan a fortalecer, nos ayudan a nosotros robustecernos espiritualmente, buscar más a Dios, depender más de Él. Y en vez de quejarnos por estas malas noticias, alabamos y glorificamos a Dios porque pronto Cristo viene por nosotros. Y termino con estos versículos 36 y 37 de Marcos 13, que es el capítulo que nos ha estado ocupando, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mis amados hermanos, amigos, los tiempos son difíciles, las noticias son malas, pero ellas preceden a una buena noticia. Estamos a la medianoche del reloj de Dios. Este mundo está a la medianoche. Pronto viene el día, la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo advirtió. Aquí lo tenemos por la palabra. Ya lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Pero, como dice un coro que aprendí de hace muchos años, en este mundo hallaré peligros, tribulación, angustia, persecución. Soportaré doquier me pueden herir y hasta la vida quitar. Esto lo podemos estar pasando. Pero hay un Dios en el cielo que está por mí. El Señor nos bendiga una vez más y nosotros podamos estar apercibidos. Dios te bendiga, mi amado hermano.